Hola, ¿qué tal? Somos Mar Martín y Alejandra del Barrio. Mar es doctoranda del programa de Bellas Artes y yo del programa de Educación y Comunicación Social, ambas de la Universidad de Málaga. Y nuestro estudio, bueno, como vemos aquí, se llama Montar la evidencia, bodycams, contingencia y transformación del cine de lo real en la vecina perfecta. Nuestra presentación la hemos dividido en 4 puntos: introducción, objetivo, análisis y conclusiones. Y comenzamos con la introducción. El auge del true crime eh, en la cultura audiovisual contemporánea se entiende dentro de una transformación constante de los sistemas de producción, distribución y consumo de la no ficción. Las plataformas digitales como Netflix y HBO han favorecido la circulación global de estos relatos, pues, basados en crímenes reales, y han consolidado nuevas formas de ver documental que combinan investigación, reconstrucción narrativa y un uso intensivo del archivo. En este marco, el true crime se ha convertido en uno de los géneros más consumidos dentro del streaming, pues tanto con series como con largometrajes que abordan casos criminales desde distintos enfoques, tanto narrativos como analíticos. Su atractivo se ha explicado desde varias perspectivas. Por un lado, se ha destacado su capacidad articular, ¿no?, pues una fascinación contemporánea por el mal, como destaca Vicente Garrido, y por los mecanismos sociales de la violencia. Por otro, se subraya, pues, su dimensión pública, pues que el true crime funciona como un espacio de debate sobre justicia, responsabilidad y verdad, como comenta la teórica Estela Brusi. Y a nivel audiovisual, el género suele apoyarse en combinaciones, bueno, pues testimonios, reconstrucciones y archivos periodísticos o judiciales, junto a estrategias de montaje que producen un efecto, pues, de una investigación progresiva. Es decir, se dosifica información, se ordena en el tiempo y se invita a reconstruir el caso. Nuestro trabajo se sitúa justo en este cruce, pero pone el foco en un cambio reciente. ¿Cuál es? Pues cuando el material central ya no lo produce un cineasta o un equipo periodístico, sino un dispositivo institucional. En La vecina perfecta, de Netflix, gran parte del metraje procede de cámaras corporales policiales y registros asociados a esto. Esto desplaza preguntas clásicas del documental, ¿no? Como ¿qué ocurre con la autoría cuando la cámara pertenece a una institución? ¿Qué tipo de realismo emerge cuando la imagen se presenta como evidencia? ¿Y cómo se organiza esa evidencia para construir el relato true crime? Y ahí es donde nos planteamos el análisis. Antes del análisis, Mari y yo nos planteamos unos objetivos que vamos a ver a continuación. El objetivo general del artículo, de nuestro artículo, analizar cómo el uso de imágenes procedentes de cámaras corporales policiales, es decir, las bodycams, en el documental La vecina perfecta, transforma formas contemporáneas tanto del cine de lo real y del true crime en sí mismo, especialmente en relación con la noción de evidencia, autoría y realismo. A partir de este objetivo general, hemos formulado 4 objetivos específicos. El primero el primero es examinar el papel de las imágenes de bodycam, pues como dispositivos originalmente institucionales de registro y de prueba, y observa cómo su incorporación al documental modifica un estatuto epistemológico y estético. Es decir, cómo pasan a ser un documento técnico orientado a la verificación a convertirse en material cinematográfico. El segundo es entender las características formales de estas imágenes: la contingencia del registro, la corporalidad del dispositivo, el punto de vista operativo y la ausencia de intencionalidad expresiva. Para explicar este tipo de realismo que producen, ¿no? En nuestro caso, nos interesa cómo estas imágenes sostienen un realismo basado en la evidencia más que en la representación. El tercer objetivo es mostrar cómo el uso dominante de bodycams genera una apariencia de registro objetivo.
sin autor, es decir, por la naturaleza del dispositivo y del archivo. Se instala la sensación de que el espectador está ante una verdad cruda, pero al mismo tiempo, bueno, pues queremos poner en evidencia que esa transparencia depende de procesos de mediación propios del documental, es decir, visionado, selección y el montaje. Y el cuarto objetivo es explicar cómo la recontextualización cinematográfica del archivo policial transforma lo que hemos llamado estética de la contingencia. Aquello que en el ámbito policial funciona como una prueba cerrada, pues se convierte de repente en un relato abierto e interpretable, activando dimensiones éticas y políticas y situando al espectador como el intérprete de esa evidencia. A continuación, Mar nos va a comentar el análisis que hemos llevado a cabo. Pues bueno, me gustaría como contaros un poco cuál va a ser el análisis y la metodología que vamos a usar para analizar La vecina perfecta. Para realizar el análisis usamos un enfoque cualitativo basado en las 4 funciones del documental que propuso Michael Renaud, que bueno, es un teórico cineasta. Estas 4 funciones del documental son registrar, persuadir, cuestionar y expresar. Estas funciones nos permiten leer el documental de manera transversal sin reducirlo a una sola lógica. Primero, la función de registrar. La vecina perfecta se apoya en archivos institucionales y domésticos. ¿Cuáles? Las bodycam, las grabaciones de la bodycam, las llamadas al 911 y las cámaras de seguridad. La bodycam introduce un punto de vista operativo, adherido al cuerpo, con movimiento, fuera de campo, inestable. Ese carácter contingente refuerza la percepción de inmediatez. Parece que no hay una puesta en escena y que la imagen solo registra. Segundo, la función de persuadir aparece porque la evidencia nunca llega sin un marco. Aunque el fin parezca limitarse a mostrar, el montaje decide qué fragmentos se seleccionan, en qué orden y cuánto van a durar. En esa organización se convierte la prueba en relato. Creamos progresión, produce tensión y orienta el juicio. En lo que en otras palabras quiere decir que el true crime no se limita a exhibir la evidencia, sino que la vuelve narrativa. Tercero, en la función de cuestionar, el documental activa una lectura crítica del archivo. La acumulación de llamadas e intervenciones, por ejemplo, evidencia fricciones y límites institucionales. Hay una presencia policial reiterada, pero también incapacidad de evitar el desenlace. Esto es muy interesante, que es uno de los puntos a desarrollar de la peli. Y además el espectador queda situado como un intérprete. Debe comparar versiones, identificar patrones, entender que la evidencia no es transparente, sino contextual. Y cuarto, la función de expresar, el material técnico adquiere una dimensión afectiva. La repetición, la duración y la textura sonora y visual del archivo pues generan opresión, ansiedad y duelo. Así la película no solo informa sobre un caso, construye una experiencia emocional que transforma la prueba en memoria y conflicto. Y bueno, un poco pues por contaros las conclusiones que hemos ido sacando en esta investigación, pues proponemos que la incorporación de imágenes de Bodycam en el documental True Crime contribuya a una transformación del cine de lo real. El realismo ya no depende tanto de la presencia del cineasta testigo, sino de una estética de la evidencia. Estas imágenes nacen como registro institucional destinado a verificar hechos, pero en el espacio audiovisual se convierten en material narrativo y en objeto de interpretación. Esto produce una paradoja central de autoría. Por un lado, tenemos que el predominio del archivo y el carácter contingente del dispositivo generan una ilusión de transparencia. Se siente como acceso directo a una verdad cruda, casi sin mediación. Pero por otro lado, esta transparencia es construida, depende de decisiones de curaduría y montaje, como puede ser la selección, la ordenación, el ritmo, la repetición, el encadenamiento causal, que son las que organizan el archivo y orientan la percepción del espectador. La autoría no desaparece, se desplaza hacia el montaje como práctica crítica. También se transforma la noción de evidencia, que en el ámbito policial la prueba aspira a funcionar como un dato que es cerrado y verificable, y en el documental se convierte en un relato en controversia, porque al recontextualizarse,
La evidencia activa preguntas éticas y políticas y sitúa al espectador en una posición cercana a la del jurado o intérprete, y por lo tanto no solo observa, sino que también evalúa. En suma, en resumen, la vecina perfecta muestra un giro. El documental ya no filma el acontecimiento, lo reconstruye con imágenes que nunca fueron pensadas para ser cine. Y en esa reconstrucción, el montaje transforma registros institucionales en espacios de memoria, de conflicto y de restitución simbólica. Y bueno, esto ha sido un poco todo. Muchísimas gracias y esperamos que os guste. Y cualquier duda, pues podéis contactar con nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias.